bienvenidos. Voy a hacer una pequeña presentación solo a modo de contexto. Este diálogo, esta conversación surge a partir de un proyecto que tengo con Bárbara Hank y la gente de Caja Negra Editora, de un libro sobre pensamiento contemporáneo y artes performativas, que son textos de artistas y de investigadores vinculados con procesos artísticos de Argentina y de otras partes del mundo, y se nos ocurrió en un momento, queríamos tener textos de Victoria Pérez Royo y Mariana Oberstern, y nos juntamos con la gente de la Bienal, con Graciela Casabé, Sona Tambuti y Maricela Álvarez, y se nos ocurrió que tal vez una instancia de un diálogo del que saliera un texto podía ser una manera de dejar visible justamente cómo muchas de las obras surgen de encuentros y de pensamientos que se van intercambiando con otras personas, y eso también es una bienal, un lugar de encuentro y de presentar artistas y obras que están pensando el momento presente en el que esas obras van a ser vistas y recibidas y realizadas. Así que les quería decir que ellas dos no se conocen, tuvimos unos intercambios de mail, pero la idea era poder observar una conversación un poco como suceden en una fiesta o en una reunión, en un living, tal vez mientras acá está bailando la gente, esto podría suceder ahí, en el que de curiosidad mutua van saliendo bueno, conversaciones, y así también suceden obras y bienales y editoriales. Estoy pensando si algo más cabría decir. Bueno, que un poco entre estas conversaciones decidimos que un tema, por muy amplio que sea, podía ser justamente el hacer y pensar desde las artes performativas, con su especificidad de lenguaje y práctica. Y entonces como un artista y un investigador a partir de artes performáticas piensa el mundo contemporáneo y pone a rodar preguntas y pensamientos y derivas. La invitación, bueno, ya la ha descrito Agustina, y sí que decidimos partir de esta idea de hacer pensar desde las artes performativas. Lo que nos pareció significativo para comenzar esta charla, digamos, era colocarnos en una situación en la que yo no soy la investigadora que le pregunto sobre su trabajo o que hablo sobre su trabajo, sino más bien situarnos desde el pensar-hacer del que habla Agustina. Y ahí algo que nos pareció relevante era que, en relación a las artes performativas, de acuerdo a cómo están divididos los roles tradicionalmente, ella sería la que hace y yo sería la que piensa, ¿no? La investigadora y la artista. Pero lo cierto es que, por supuesto, que su hacer está llenísimo de pensar y nos hace pensar a todas y a todos, y mi pensar es una práctica también, es un hacer. Así que desde ese punto de partida decidimos poner en común o comparar o ver qué afinidades teníamos en las maneras, en nuestros respectivos haceres. Y creo que también la elección de colocarnos a nosotras dos en conversación estaba vinculada a que las dos hemos trabajado, yo la práctica investigadora la he trabajado en algunas ocasiones desde una contaminación, desde el hacer artístico, y desde las prácticas artísticas, y por lo que he podido leer que intercambiamos algunos materiales respectivos. Hay un texto que me interesó muchísimo de Mariana y que a mí me sirvió para empezar a encender bombillas acerca de qué podíamos charlar. Era el texto del obrar de las palabras, que precisamente habla del hacer de las palabras, y yo ahí encontré muchas afinidades. Me acordaba de los mails que empezaron a circular antes de nuestro encuentro. Me daba gracia, o sea, primero me preguntaba qué habían, esto que decías recién, qué habrían visto Bárbara y Agustina en nosotras para querer producir el encuentro, ¿no? Y pensaba todos estos días que me estaba comportando como con esa especie de estado de cita a ciegas. Me pasó el otro día, ahora estaba viendo esta persiana, vos estabas de este lado, mientras yo estaba haciendo la puesta de luces, ayer estaba haciendo como unas cosas técnicas. No me oriento, yo creo que estaba de aquel. Ah, estabas del otro lado. Ah,
Ah, la conferencia. Sí, en la conferencia La yo estaba conferencia, acá y estabas tú estabas... acá. Claro, efectivamente, Y sí. me decían Sí, sí. que teníamos que hablar bajito porque estabas vos del otro lado y yo decía, está Victoria del otro lado y me pasaba esa situación, no sé, como medio adrenalínica de mi cita está del otro lado de la cortina y no lo podía compartir con nadie porque todos me decían la parte práctica, me decían, tenemos que hablar bajito porque hay una conferencia, está Victoria del otro lado y yo pensaba, no, pero es Victoria, o sea, estar hablando con ella. Bueno, y nada, y me dejaba llevar como por esas sensaciones y pensaba que habrían visto Bárbara y Agustina. No le vamos a preguntar ahora porque están allá, lo podemos elucubrar nosotras. Creo que vos contestabas recién algo de esto, que era... Sí, a ver, ¿qué era? Bueno, yo leyendo tu texto de ¿cómo se llamaba? El obrar de las palabras, que me interesó mucho, recogí un fragmento que me interesó, bueno, me interesan muchos, pero este fragmento tiene que ver con con una forma que yo tengo también de pensar, lo leo porque me gustaba mucho. Es un texto de Mariana, 2 puntos. ¿Qué podrías haber dicho tú? Como en la performance. Como en la performance, claro. El texto dice, de algún modo el teatro lo arma a mi modo de leer. Lo que está virtualmente, señalo este virtualmente, lo que está virtualmente plano en la escritura, al leer se va tornando cúbico y móvil. Y aquí está la parte. Para mí un texto se torna teatral, o sea, viene a decir cualquier texto puede ser teatral, ¿no? Pero un texto se torna teatral cuando al leer me pongo rebelde. Dejo de seguir a pies juntillas los designios del escritor. Dice, por ejemplo, al leer Elizabeth Costello de Coetzee, ya no me imagino los espacios que describe Coetzee en su novela, sino que un lugar físico en el que empiezo a querer poner mis actores, cemento, madera, sillas de plástico. Ya no imagino más el cuerpo de Elizabeth Costello que describe Coetzee, sino otro cuerpo. Ahí está el texto teatral. Y me interesó mucho la idea de rebeldía, porque una de las formas que yo tengo de trabajar cuando estoy investigando, que no son formas académicas, así, digamos, tiene que ver con la idea de que los procesos de investigación, sean artísticos o sean teóricos, creo que siguen, o estoy convencida de que siguen caminos muy diversos, inesperados, locos, pero que cuando ya se presenta la investigación se presenta formalmente como si hubiera seguido unas premisas, unas consecuencias, etcétera. Pero sin embargo el momento del proceso es un momento bastante loco. Y ahí entendí que una de las formas que yo tengo de trabajar poniéndome rebelde con lo que veo es algo que yo llamé hace un tiempo salto de caballo, refiriéndome a un texto pequeño de Elias Canetti en el libro El suplicio de las moscas, que decía, que me interesaba, decía, todos los auténticos saltos se realizan lateralmente como los saltos del caballo en el ajedrez. Lo que se desarrolla en línea recta y es predecible resulta irrelevante. Lo decisivo es el saber torcido y sobre todo el lateral. La idea era esta, ¿no? Que el salto verdaderamente creativo, innovador, no se da siguiendo las reglas establecidas, persiguiendo un objetivo sin desviarse, sino gracias precisamente a aquello que aparece en el camino cuando menos te lo esperas. Y cuando respondo largo, ¿no? Me tomo mi tiempo para explicar, presento un salto de caballo, ¿no? Habíamos pactado que íbamos a traer algunos materiales para ver cómo hacíamos, pensábamos las dos, ¿no? Está tu tornillo maravilloso, que tengo muchas ganas de verla. Yo tengo algún salto de caballo. Entonces, por ejemplo, en un momento estuve durante mucho tiempo preocupada sobre la investigación artística, sobre cómo funciona la relación mía como teórica respecto a aquello que estudio, ¿no? Si soy teórica de la danza, ¿cómo me relaciono con la danza? Y quería hacer saltar quería pensar en realidad cómo sucedía eso. Entonces, lo que hice era dejarme llevar por los productos que veía, por películas, por fragmentos de textos, cosas así, y eso me permitía leer con rebeldía o ver con rebeldía aquello que estaba viendo. Y, por ejemplo, es un fragmento de la película Desayuno en Tiffany's, de Blake Edwards, del año 1961, en el que aparece Audrey Hepburn con Barry Epstein. Let's walk together quietly and I'll try and help you understand. Help me talk to him, Fred. It's all right, son. I
appreciate you want to help, but it's between Lula May and me. Sure, Doc. I love you, Lula May. I know you do, and that's just the trouble. It's a mistake you always made, Doc, trying to love a wild thing. You were always lugging home wild things. Once it was a hawk with a broken wing, and another time it was a full-grown wildcat with a broken leg. Remember? Lula May, there's something. You mustn't give your heart to a wild thing. The more you do, the stronger they get. Traduzco la Until they're strong conversación enough to run into the cuando le woods dice, or te fly quiero, into a Lula tree. Mae. Y dice ella, lo sé, y ese es el problema, es el error que siempre has cometido, intentar querer a un ser salvaje. Siempre estabas llevando animales salvajes, un halcón con una ala rota, un gato salvaje crecido con una pata rota, ¿te acuerdas? No debes, dice, ¿sabes? No debes entregar tu corazón a un ser salvaje. Cuanto más te esfuerzas, más fuertes se hacen ellos, hasta que son suficientemente fuertes como para volar a un árbol, y después a árboles más grandes y luego al cielo. La situación, esta es la confesión que le hace Lula Mae, nombre verdadero de Holly Golightly, a su ex marido Doc, una vez, porque Doc la ha ido a buscar a Nueva York después de un largo tiempo de búsqueda, ya se había escapado de su matrimonio. Entonces Holly había llegado a Nueva York después de un matrimonio anulado en el que se había embarcado cuando tenía 14 años y una carrera de actriz que abandona incluso antes de comenzar. Me gusta, pero es una chica excéntrica que no se atiene a las convenciones sociales y durante toda la película continuamente está buscando un lugar en el mundo, un lugar en el que las cosas encajen, por eso se va a Tiffany's donde encajan. Pero mientras lo encuentra lleva una vida muy improvisada, hasta el punto de que no le quiso dar nunca nombre a su gato y se llama Gato. Simplemente, y cuando su ex marido la encuentra, Holly en esta conversación le explica que aunque él se esfuerce en cuidar de ella, en llevársela al terreno seguro de su granja, donde quiere organizar y ordenar su vida, ella siempre va a acabar escapándose porque es un animal salvaje que siempre está buscando irse a otro lado para vivir la vida a su manera, ¿no? Ella siempre acabará por escaparse. Estos son el tipo de saltos que me dejaban pensar otras relaciones. Tengo más saltos, pero no sé si es porque son también formas de pensar y hacer. Quizá... Me gustaba mucho cuando leí lo de tu salto del caballo, que incluso en algún momento lo habías propuesto para poder trabajar acá. Me pasaba que con tenía lo del estreno el otro día y me parecía que no podía en ese momento dedicarme a no iba a estar a la altura de la circunstancia, entonces por eso fuimos proponiendo como un sistema como más... colateral, pero me gustaba mucho lo del salto de caballo y pensaba en la relación entre el pensamiento, voy a ponerlo esquemáticamente, como académico, ¿no? Como que va en busca y decime si es así, no sé si es así, ¿no? Que va en busca de algunas conclusiones que puedan acumularse y unas llevarse puestas a las otras o abrazar a las otras. Y el pensamiento artístico, que es como si fuese como uno está condenado al salto de caballo en algún sentido, o peor aún, es como el corcoveo del caballo que ni siquiera tiene el 2 para ahí y 1 para ahí, sino vaya a saber en qué direcciones va. Y me gustaba el plan, ¿no? Como tenía la sensación de que percibía algo de tu cabeza que por más que estaba queriendo dilucidar y sacar conclusiones respecto de cosas e indagar, lo estabas haciendo como autoconduciéndote por esas vías un poco más caóticas o poniéndote escollos, ¿no? Y torciéndote por el camino, ¿es así? Sí, o sea, creo que efectivamente lo que llamamos, lo que se llama pensamiento académico o algo así, yo creo que es esto. Lo único es que creo que desde mi punto de vista, el pensar artístico o el pensar académico, por lo menos en mi caso, no son diferentes. La diferencia reside en que, mientras que la práctica artística cuestiona también los modos en los que presenta sus resultados, sus certezas parciales, temporales,
en el momento en el que se comunica, eso está también abierto a la transformación y a la experimentación. En el caso de la academia, esos resultados que se presentan están mucho más, el formato está mucho más establecido. Y yo creo que es la diferencia que se puede plantear entre el momento de investigación y el momento de presentación de algún resultado que se decide comunicar. Creo que esa es la diferencia. Disimula, después el resultado disimula un poco su proceso. Esa es la impresión que tengo y eso es lo que me daba, digamos, cuando por ejemplo estuve trabajando sobre el salto de caballo, me parecía que era una oportunidad para trabajar sobre los protocolos de comunicación de los resultados y poder enriquecerlos desde la experimentación artística, igual que se hace la experimentación artística. Me parece que eso sería un gran campo, una gran oportunidad para las humanidades, que están constreñidas dentro de formatos que me parece que en realidad se adaptan más a un tipo de ciencias más que a otras, cuando creo que las humanidades están mucho más cerca de las artes que de a lo mejor otras prácticas. Entonces me parece interesante que se pudiera contaminar y por eso... Sí. Cuando trabajabas sobre eso, ¿cómo se llama? Juan Domínguez, tu coequiper en eso. Invité a varias personas Yo digamos, leí el salto específicamente con él, ¿no? O bueno, me mandaron algunos materiales y creo que elegí aquel. Me hice un viaje con... Ese es el que tenía las visitas a lo de Lola Flores. Sí, eso, en realidad el salto de caballo es una estrategia que me di cuenta que yo utilizaba y que decidí sistematizar y hacer una herramienta. Y una vez que la hice herramienta, la he propuesto con varias personas para pensar sobre temas. En el caso de Juan Domínguez, era dentro de un proceso de creación y él quería pensar sobre la figura del espectador activo. Creo que era, no me acuerdo muy bien porque hicimos varios saltos de caballo, pero uno de ellos era sobre el espectador activo. Entonces, en lugar de leer directamente sobre textos de participación, etcétera, y de estética, decidimos trabajar con saltos de caballo. Lo que pasa es que yo le enviaba una imagen de Lola Flores y él decía qué veía en esa imagen. Entonces era acerca del espectador y él me enviaba una foto de unos tachos de basura o lo que fuera. Y la cuestión es que entrábamos en una práctica adivinatoria, ¿no? Como de cábala, de lectura adivinatoria de las imágenes, que nos obligaba a mirar donde no habríamos mirado nunca, ¿no? Era una de las prácticas, sí. Me gustaba eso y me gustaba mucho que apareciera Lola Flores en la ruta de la investigación, ¿no? Por ahí había visto tuyo primero una conferencia que estabas en el K2M, allí en Madrid, que era, bueno, más formal, ¿no? Como con un público presente. Me gustó mucho, igual me interesó mucho esa conferencia, porque además pasabas distintos materiales de, bueno, distintas obras artísticas, muy en una dirección que me interesaba. Estabas ahí como cuestionando la situación del público. Bueno, hablabas acerca de las personas no actores tomando el lugar del escenario, pero todavía creo que te quejabas o algo así de que el público todavía estaba disciplinado en el lugar de la platea, ¿no? Como si fuese personas activas cuestionando algo de los sistemas de toma de decisiones, pero las personas de la platea estaban aún en la platea. Era así, me acuerdo de Atlas, de 100% ciudad, ¿no? Sí. Contame. Como estamos en una conversación y aquí no hay nada pactado, podría responder, pero en realidad de lo que tengo como es una conferencia que ya hice y está en internet y cualquiera puede consultarla, no sé si es el lugar. De caballo. Y sin embargo, de lo que tengo porque cuando planteé la idea de que pudiéramos trabajar con el salto de caballo para esta conversación, hablaste de un tornillo que tenías en tu estudio dándole vueltas y ese me fascinó. Y desde entonces tengo una curiosidad loca por saber qué pensamiento se vincula a ese tornillo y cómo se vincula con tu práctica y tu hacer pensar. Si te parece bien que haga este quiebro, si no respondo. Me parece que cuando estábamos nosotras carreteando para ver el
la textura de nuestra conversación, ¿no? Porque era como muy gracioso porque estábamos como organizando nuestra conversación al mismo tiempo sin querer organizarla demasiado, ¿no? Como si las dos tuviéramos, me parece, como una especie de deseo de, como de, a ver, tocar algo de la otra, ¿no? Como estimularse con la otra y al mismo tiempo no planificar. Como que pudiera tener una consistencia blanda el encuentro. Pensaba en esa idea de lo blando, como qué busca, ¿no? ¿Qué busca uno en lo blando? Como algo que escucho muchas veces y me escucho a mí misma como si fuese algo actual, existente, un deseo de desacademizarse, como de dar lugar al imprevisto, como pensando que hay algo allí para activarse, moverse, autodesafiarse. Y creo que cuando estamos teniendo esas conversaciones, justo pasó que tuve estos encuentros con el tornillo, que ahora les puedo pasar. Me pasaba que estaba un tornillo dando vueltas por mi estudio, eso contaba en unos mails a Victoria y a las chicas, que me estaba encontrando con un tornillo. Hay otra gente que trabaja en mi estudio y entonces yo lo ponía en un lugar y al otro día el tornillo aparecía en otro lugar y no me daba cuenta qué fuerzas estaban moviendo ese tornillo o por qué decidían cambiarlo. De hecho, empecé a sacar unas fotos a partir de nuestra conversación. Esa es la mesada de mi estudio. No sabes cuántas ganas tenía de ver el tornillo. Me lo imaginaba muy distinto. ¿Cómo lo imaginabas? En realidad, ahora que lo pienso, me imaginaba una tuerca. Ahora que me doy cuenta. Y me la imaginaba más grande y como vieja, con un poco de rumbre. Y sí, yo estaba proyectando otra imagen ya. Entiendo. El otro día que lo fui a fotografiar también me decepcionó un poco porque también hubiera querido que tuviera rumbre. Sin embargo, no, es un tornillo común y anda por ahí. Ese es un repasador que compré hace poquito tiempo. La caja de 3 patitos suele estar por ahí. Esta es la mesada de mi estudio y esto no lo encontré, esto yo ya lo provoqué, porque empecé a mover el tornillo de lugares y ver qué pasaba. Esta también es la mesada y seguía dando vueltas por ahí, nadie lo guardaba ni nadie decidía cosas que no fuera que deje de estar, que siga estando por ahí. Otras. Después empecé a hacer unas pruebas como más desafiantes. Esta me encanta. Apareció aquí, al lado de los utensilios, haciendo muy buena química con el aluminio de la mesada. Quedó aquí, yo después la moví hice esto, miren. Justo al lado del repasador y en esta línea con una antena que se había cortado de la radio, como también una provocación. Y después fue a parar acá. Esto es en unos estantes que están abajo de la estufa. Ya cuando lo vi ahí veo ya una cosa hermosa. ¿Ves? Eso como un elemento que me gusta, ¿no? Y ahí pasó, ya empecé a jugar, ya ahí me fui al diablo, empecé a ponerlo en distintos lugares, ya empecé a usarlo de modelo, lo puse en la mesita, lo empecé a fotografiar. Me gustan mucho estos elementos, también, ¿no? Como una especie de, este es mi estudio y el tornillito ahí. No, pensaba yo
yo tenía unas cajas que estábamos usando en unas clases, las estaba usando Clara Cardinal para unas escenas y un amigo hizo un asado y usó las cajas para armar el asado. Fue durísimo decirle a Clara que ya no estaba esa caja con la que ella estaba usando. Le contesto a Virginia y me dice, pero qué temerario, Iván, quemar unas cajas. Yo no sé, no movería, sería incapaz de mover un tornillo ¿no? Como de sacar un tornillo, porque sí, bueno, como fuera lo importante que son para vos esas cositas, y él quema una caja, ¿no? Y me decía, cuanto más chiquito sea lo que está puesto, menos lo voy a tirar y menos lo voy a mover. Eso es porque Virginia me conoce y me quiere. No tiraría jamás un tornillo. Pensaba en la palabra chotix. ¿Te significa esa palabra algo, la palabra chotix? Sí, claro. Por favor. Es, tal y como yo la conozco, A ver. es un baile típico madrileño. Buenísimo. El baile. Claro, eso es algo allá. Buenísimo. Acá no es nada, prácticamente nada. Es como si fuese una claro, porque ese es chotis, ¿no? El tuyo, o chotex, termina con X. Con X. Chotis, Chotis. con I. Acá la palabra chotex me parece que es prácticamente nada, es como una cosa chotita, como que no significa nada, y encima con la X al final es menos que menos. Como algo insignificante, ¿no? Y creo que cuando entraba en la aventura del tornillo, creo que porque siento que es casi un statement para mí, como si fuese un statement no formalizado, porque viene muy de la práctica, ¿no? Como la importancia de estas cositas como muy chiquitas y muy imprevistas y muy blandas en un punto, que deben tener mucho que ver con tu salto del caballo, ¿no? Como estar atento a todos las curvas y desvíos y cosas que te sacan del lugar, como especies de cachetaditas que uno se da para activar el pensamiento. Sí, de hecho estaba, si me permites, ¿cómo podemos ir a las imágenes anteriores? Sí, estaba, de hecho, ahora estaba mirando las imágenes del tornillo, por un lado, de acuerdo al significado, de acuerdo al sentido que le has ido dando tú de lo minúsculo, pero que se convierte en revelador, ¿no? Como de repente un tornillo que lleva andando por ahí y al que se le ha prestado una atención distraída de vez en cuando, de repente en él se condensan todos los sentidos, ¿no? O sea que por un lado o se condensa una forma y que tiene que ver con una forma de hacer tuya, entiendo, que plantea también una especie de distracción o una mirada periférica que en lugar de orientarse al objeto es capaz de agarrar de repente elementos que son clave para entender de manera lateral también determinados problemas, como era la situación de dar vueltas, ¿no? Pero a la par que me parece que tal y como funciona el salto de caballo, que al fin y al cabo es una práctica pues una práctica alegórica, como lo plantea Benjamin también, ¿no? Es una práctica de lectura de imágenes que lo que propone es una relación entre la imagen y el sentido posible, una relación no convencional. Es decir, no miraríamos el tornillo desde el punto de vista de cómo se usa, no lo miraríamos desde el punto de vista, sino que de repente el tornillo es aquello que representa o aquello que nos lleva a nuestra forma de pensamiento distraído, etcétera, ¿no? Y lo que entonces, a la par que estaba entendiendo qué ha significado el tornillo, o sea, qué nos dice, qué es capaz de decir el tornillo en relación a tu forma de hacer y pensar,
estaba interpretándola alegóricamente también y estaba pensando ese tornillo entre tú y yo. Estaba pensando ese tornillo como una relación distraída, ¿no? como algo que se va moviendo acá en la conversación entre tú y yo, que no sé quién sería el paño amarillo y no sé quién sería esa cosa roja que tampoco distingo, pero ahí en cada una de estas imágenes, aquí es que como has mostrado muchas no me ha dado para pararme a ver cada una de ellas, pero si nos tomáramos el tiempo, aquí por ejemplo, yo creo que una de las cuestiones esenciales... Esta es una de mis favoritas, sí. Sí. Ahí, por ejemplo, me parece a ver, que está el tornillo y de repente nosotras hemos salido del lugar, que es más o menos lo que está ocurriendo ahora en la conversación casi. El tornillo es protagonista, que sería esta relación que estamos construyendo y que habría que ver cómo interpretamos esa muesca que hay y ese brillo que relaciona, en fin. La siguiente que esta otra que mostraste me pareció interesante cuando lo estabas comentando porque me parecía que ya el borroso del tornillo indicaba que empezaba a desaparecer y empezaba a diseminarse y a difuminarse esta conversación. En fin, ya estaba interpretándola alegóricamente y me parece que, por ejemplo, tal y como funciona en relación al Chotix, ¿no? Me parece que es justamente eso. Para mí es una clave de la interpretación, de esta interpretación de cualquier elemento que aparezca, de este pensamiento lateral que he llamado salto de caballo con Canetti, está absolutamente anclada en el Chotix, ¿no? en los detalles minúsculos, porque es ahí donde, entre un detalle minúsculo y otro detalle minúsculo, donde la imaginación puede hacer un salto enorme y podemos luego recorrer el camino de vuelta con la razón y ver si tiene sentido o no. Pero ese es un trabajo fundamentalmente imaginativo, y es imaginativo no porque estemos trabajando con una imagen, funciona igual con un relato, funciona igual con muchos otros materiales, pero lo que sí creo que es clave, y me parece que hayas dado en el punto con el baile madrileño, bueno, como se llame, cada vez que digo Chotix os reís, entonces no sé cómo llamarlo, pero bueno, que sí que tiene que ver con la atención. Tengas que hacer unos pasitos, pero bueno, lo dejamos para después. Luego, para el cierre, podemos bailar un poco te enseño, es muy divertida. Además también es minúsculo, es un baile muy contenido. En fin, bueno, que me parece que es una cuestión muy interesante la de fijarse en los detalles, porque son los detalles, entre los detalles, el abismo que hay entre uno y otro en el que la imaginación puede dar un gran salto y dejarnos pensar lateralmente. Me parece lo mismo y todo el tiempo estoy como coqueteando mucho con esa zona de pensamiento. Lo chiquito, lo económico, lo escueto. En las clases trabajamos mucho con esa idea, como no existe la gran idea, como siempre hablamos mucho de eso, ¿no? Como la gran idea es en realidad lo que deviene como de una relación de cosas, ¿no? Sobre todo, bueno, en los asuntos artísticos, ¿no? Es como un asunto de valores y eventualmente la cosa se cocciona en la sinergia combustional entre las cosas, ¿no? Me pasa entonces que tengo muchas de estas cosas en el estudio, cosas. Me acuerdo un tiempo que tuvimos que mudarnos, quedé medio homeless de estudio y me albergaron en un estudio de verdad, donde había en una sala sombreros y vestuarios y todas las cosas que a los actores les encanta ponerse. Por unas clases no me daban bolilla porque estaban metidos ahí en el vestuario cambiándose y poniéndose todas esas ropas. Cuando volvimos después a mi estudio otra vez no había nada, no hay nada, solo estas cositas, ¿no? Como cajas, pedacitos de metal. Me gusta, confío en eso, ¿no? Me parece además mucho. Me gusta pensar que en esa cosita, ¿no? Por ejemplo, creo que es en la caja de fósforos, vamos a la caja.
Esto es una caja Tres Patitos, Ah, no sabía que una era. marca muy conocida acá. ¿No? Como la sensación de que todo el teatro anida ahí, ¿no? Empezamos a trabajar por ahí con la cajita y uno podría desovillar todo el teatro desde una cajita, ¿no? Como que no necesitas ir a Shakespeare. ¿Qué pensás? Pienso que si sigo con la lectura alegórica de la imagen, es la potencia de encender un fósforo y prender el paño. está muy clara en esta conversación, ¿no? Como acabas de encender un fósforo y me acabas de dar una idea para seguir de prender. Estaba pensando también justo en que en esa aparición del tornillo y estas cositas pequeñitas que acabas de mencionar, y estaba pensando cómo también, bueno, lo que quería traer dentro de los materiales que pensé que podía traer acá acerca del modo de hacer pensar, de mi modo de hacer pensar, tiene que ver con un experimento que hice una vez y ahora voy al tema. Explico un poco el experimento. Estaba muy insatisfecha con el modo en el que se entendía la investigación o la investigación artística o la investigación en general, con esa idea de que hay un sujeto soberano que decide desde la distancia, manipula un objeto y el objeto se deja mansamente y pasivamente manipular, de él extrae el sujeto conocimiento y el objeto se queda ahí, se deja usar sin que haya una relación causal, así de otro tipo, ¿no? La idea de soberanía y autonomía del sujeto frente a las cosas que se dejan estudiar. Me parecía muy problemática por muchas razones obvias que seguro que todo el mundo tenemos ahora mismo en la cabeza. Y entonces intenté pensar, en relación a una invitación que me lanzaron acerca de cómo podemos pensar la investigación de otra manera, decidí pensarlo de nuevo de forma lateral como una relación amorosa. En lugar de una relación sujeto-objeto, decidí pensarlo como una relación de amor entre amante y amado, por lo menos, o amante y amada. Y lo que hice entonces fue recurrir al libro de Roland Barthes, Fragmentos de un discurso amoroso, que él recoge fragmentos de discursos amorosos, de literatura amorosa a lo largo de la historia, y los reúne en torno a figuras. Y las figuras son la catástrofe, quiero comprender, el mutismo, el rapto, y entonces encontré justo el ahora... vasallaje, me acuerdo mucho del vasallaje. Sí, y lo que hice fue tomar fragmentos de Barthes para pensar a partir de esa relación amorosa el modo de investigación en realidad mío y que pienso que es común a muchas personas. Y ahí encontré es que según lo estabas comentando, he buscado, una de las figuras era el rapto. Y me parece que el rapto es la forma en la que ese tornillo o esas pequeñas cosas te han llamado a ti más que tú las has descubierto, ¿no? Entonces la idea de... Entonces leo, si me permitís, leo el fragmento de Barthes que me gustaba mucho. El rapto. Episodio considerado inicial, pero que puede ser reconstruido después, en el curso del cual el sujeto amoroso se encuentra raptado, capturado y encantado por la imagen del objeto, flechazo, prendamiento. En el mito antiguo, el rapto es activo. Quiere secuestrar a su presa, es sujeto del rapto, cuyo objeto es una mujer, como se sabe, siempre pasiva. En el mito moderno, el del amor-pasión, ocurre lo contrario. El raptor no quiere nada, está inmóvil como una imagen, y el objeto raptado es el verdadero sujeto del rapto, que es esto a donde quiero llegar, ¿no? El objeto de la captura deviene el sujeto del amor, y el sujeto de la conquista pasa a la categoría de objeto amado. Y lo traduzco a cómo lo interpretaba yo en relación a la investigación y que me parece que encaja con esto, pero ya me dirás. Por un lado, que lo que solemos denominar en investigación, por lo menos en la investigación académica, pero también artística, ¿no? Definir un tema, delimitar el ámbito de trabajo, con qué queremos trabajar, etcétera, tiene una cara oculta que es a la que no le solemos prestar atención. Que no se trata solamente de que un sujeto decida voluntaria y soberanamente trabajar sobre algo en concreto, sino más bien de una persona que está presa de una fascinación capaz de producir una inversión de roles entre quien elige estudiar. Es decir, no soy yo la que elijo estudiar algo, sino un tema, un objeto,
un chotic, ¿no?, que captura tanto mi atención que me vuelve presa de ello y no puedo hacer otra cosa más que eso, ¿no? Y me parecía que era interesante porque transformaba toda esa idea de autoría, de agencia, ¿no? La agencia está del otro lado y permitía también trabajarlo no solamente desde la inversión de sujeto-objeto, sino también coloreado por todo el afecto y por todos los afectos y todas las emociones que están vinculadas a encontrar de repente ese tornillo y no ningún otro, ¿no? La sensación de que en eso que decís hay dos cosas que me gustan mucho. Una, la de eso amoroso frente al objeto, ¿no? Como una especie de permeabilidad a las cosas que me parece basal. Bueno, creo que en la creación artística, en el devenir artístico y en la vida dentro del proceder artístico y evidentemente también en el modo de algunas academias, por ejemplo, o de investigaciones como la que vos estás desarrollando y cuidando también, ¿no? Pero me parece que hay como muchas líneas de trabajo. Entiendo que hay algunas que te interesan menos y vos estás como buscando o instituyendo la tuya, ¿no? Una que incluye el salto de caballo, digamos. Pero me parece, me gusta mucho la idea esa de sujeción a las cosas. Todo el tiempo tengo la sensación de estar a expensas de. Me da la sensación de que como si fuese la vida en el trabajo artístico es de una entrega rara, ¿no? Como de una entrega bastante absoluta y que ya no tiene reversa, digamos, cuando uno empieza a estar en consonancia con las cosas. O sea, me pasa mucho en las clases esta idea de, digamos, cuando uno logra que las cosas le hablen, ¿no? Estás trabajando sobre una escena y estableces ese vínculo con las cosas y la copita te habla, digo, no de un modo esotérico, ¿no? Sino te dice, estoy acá, soy transparente, soy divina, se ve a través mío, emite una sombra, estoy ahí, pero podría estar corrida hacia ahí. Y uno empieza a salivar con eso, ¿no? Es como... Voy a añadir elementos a tu descripción. Se llena la copita y hay burbujas y ahora se aquietó el agua nuevamente, pero hay 3/4 de lleno, con lo cual a través del agua se ve la transparencia de esa silla roja. O sea, está lleno de cosas eso, ¿no? Y cuando empezás a establecer ese vínculo con la materia que te habla de forma permanente y es arrollador. Te voy a mostrar un pedacito de una película, el final de una película en la que actuaba Ray Milland. Se llama El hombre de la vista de rayos X. ¿La viste? ¿Hace mucho? Sí, hace muchísimo. Hace mucho. Hace muchísimo. Yo también la vi hace mucho. De hecho, cuando la recordaba no es exactamente igual a lo que después es así. En mi recuerdo la frase decía, si tu mirada es perversa, arráncate los ojos. Y no sé si es la traducción o qué, no es exactamente así, pero creo que el sentido es el mismo. Yo creo que estamos para escuchar esto. Era un científico, no sé si te acordás, Ray Milland hacía de científico. Cuéntame porque no recuerdo apenas. Hacía de científico, que creo que es de los 50 y pico la película, era muy cientista la investigación y muy evolucionista en el sentido cientista, ¿no? Había como mucho puesto a favor en eso. Él empezaba a ponerse en los ojos unas gotas que aparentemente le iban a permitir mejorar algo. Bueno, pues no, era el efecto que producía no era el buscado y empezaba a ver con rayos X. Se ponía las gotas en los ojos y veía a través de las cosas, veía
los huesos. Veía, por ejemplo, si uno tenía un anillo en el bolsillo, se empezaba a complicar un poco la vida porque veía lo que no había que ver, ¿no? Y por ahí estaba entre las personas padeciendo ese beneficio. Se empezó a poner en problemas por eso, qué sé yo, estaba en un banco y veía que había armas en los bolsillos, no sé, 1000 cosas en relación a eso. Se empieza a desesperar, bueno, el derrotero clásico, ¿no? En un momento quiere dejar de abandonar eso porque no lo está pudiendo controlar. Ves una escena que está en su laboratorio, rompe todo, parece que está todo bien y empieza a darse cuenta de que el efecto es retroactivo y que ya no puede anular lo que le pasó a sus ojos. Va corriendo por las calles y una voz en off le dice, muy de esos años, si tu mirada es perversa, arráncate los ojos, no sé. Yo creo que estamos a punto, Caramelo, para escuchar eso. Si tus ojos te escandalizan, arráncatelos, 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 Este era el final de la película, acá venían los títulos. No pude olvidarme nunca de esto. Creo que me impactó cuando era, no sé, puber y lo escuché, creo que por el dramatismo, pero después me volvió en forma de contenido. Tengo la sensación de que pasa algo así con nuestros ojos, como cuando uno empieza a ver, no podés frenar de ver. Y es como que estuvieses intoxicado, ¿no? Mientras estás en una reunión y aparentemente, bueno, conversás y no sé qué, y ves el almohadoncito donde está sentada, la piel de no sé qué, los poros, ya vivís así, no sé. Creo que eso es una sensibilidad trabajando, una sensibilidad despierta en relación al mundo. Y creo que algo similar a lo que comentas, me parece que fue algo que me interesó también mucho de tu texto, no me acuerdo del título, el obrar de las palabras, que había algo que me gustó mucho y que se podía entender también como un encantamiento, es decir, este encantamiento que producen las cosas. No solamente lo producen las cosas, sino en el caso de tu poética, como explicabas, de tu hacer, también sucede con las palabras. Te voy a citar, ¿vale? De nuevo. Entonces, Mariana, 2 puntos. Me lo banco. Dice, pienso que las palabras obran... Ah, claro, esta era la idea. Lo que venía de un relato en el que comentabas que una amiga te había comentado que había un astrólogo y el astrólogo le había dicho que se iba a mudar de casa. Y en ese momento... tú decías, pienso que las palabras, bueno, en ese momento tú decías, a mí eso me parece terrible, porque en el momento en el que alguien lo ha dicho, te mudarás de casa, dice, yo ya soy solamente víctima, soy presa de esa enunciación y solamente lo único que sé que sería capaz de hacer es ir y mudarme de casa siguiendo ese designio que las palabras han formado, no con una realidad que ya no puedo hacer más que obedecer. Y me interesó mucho y decías, pienso que las palabras obran así, de una manera latente y misteriosa, produciendo efectos ingobernables como si fuéramos constantes víctimas y victimarios de los mutuos decires. Y me interesó mucho porque tenía que ver con yo lo entendía así, por un lado, entiendo también ese poder de las palabras que son capaces de fabricar mundos y yo siempre como investigadora me he sentido más cómoda en el mundo de las palabras que en otros mundos porque me parecía que tenían también una capacidad de encantamiento y de hecho el tipo de trabajo, como puedes haber visto con el salto de caballo o esto del discurso amoroso, con las palabras no ha sido tanto el de intentar describir la realidad o deducir
de la realidad y extraer palabras, no había una idea de observación y deducción desde la realidad, sino más bien de colocar palabras al lado y ver si encajan, ¿no? Era la idea de colocar dos mundos paralelos y ver de qué manera se relacionan. Sí. Me gusta mucho eso, mucho. Hago mucho en las clases un trabajo que llamamos, fue cambiando el nombre a lo largo del tiempo. En un momento, ahora volvió un alumno que tuve hace como 20 años y me decía, pero nosotros a esto le llamábamos carreteo. Ahora se está llamando ronda sintáctica y es un trabajo donde vamos enhebrando las palabras un poco con menos control del que usualmente uno está haciendo en el lenguaje. Un poco el código ahí es seguir la sintaxis de forma absoluta, pero sin embargo dejar que la llene, que el devenir de la frase sea llenado por cosas que vienen, ¿no? Como más que por el sentido a futuro que uno querría producir, ¿no? Como si fuese el lenguaje para componer una cosa o explicar una cosa, devolverle como su carácter más salvaje, ¿no? Como dejar que también, ¿por qué uno puede hacer eso con los colores y no puede hacer eso con las palabras, ¿no? Como dejar que se llamen unas a otras, ¿no? Que armen su ruta y pasan unas cosas muy raras allí. Se empiezan a generar unas especies de pensamientos muy raros y lógicos al mismo tiempo, como pensamientos que por ahí no hubieran salido de la cabeza en su estado más organizado, ¿no? Se me ha ocurrido una forma poética de terminar. Estaba pensando en relación a como comentabas, que las cosas hablaban y no podías estar más que a expensas de todas esas llamadas de las cosas. Estaba pensando que no solamente nos llaman, sino que también el mutismo de las cosas a veces es muy significativo. Y que ocurre que en una investigación, ¿no? Ya sea artística o teórica, por mucha, digamos, esa atención distraída va encontrando sus caminos, pero hay veces que se centra y aunque ha hablado mucho el vaso, de repente deja de hablar, ¿no? Las ondas que describías dejan de hablar. Y pensaba que quizá podemos dejar de hablar y quizá podíamos cerrar con una cita de Barthes, de Fragmentos de un discurso amoroso, que se llama mutismo. Me gusta mucho la palabra mutismo. Te sigo. El fragmento se llama mutismo, sin respuesta. El sujeto amoroso se angustia de que el objeto amado responda parsimoniosamente o no responda a las palabras, discursos o cartas que le dirige. Cuando se le habla, dirigiéndole un discurso sobre el tema que sea, a menudo X, tiene el aire de mirar y escuchar otra cosa buscando a su alrededor. Uno se detiene desalentado. Me encanta, al mismo tiempo tengo dudas. Es como, creo que soy una romántica del otro estilo, como que necesito abrir de vuelta. ¿Qué podemos hacer? ¿Vamos con el video? Esto no es chotis porque es música árabe, pero me podés enseñar el chotis si querés. Primera medida es que yo no sé bailar, pero lo que sí sé es que hay que estar muy recto. Y a partir de aquí, yo creo, el movimiento es como si solamente moviéramos los talones. Eso, así. Y de alguna manera nos deberíamos de poner de acuerdo, pero no sé cuál. Y luego con esta cara así de orgullo madrileño.